Una vez teniendo en cuenta ya el manejo claro sobre las fracturas de pilón tibial, continuamos entonces con el concepto 360 para fracturas maleolares. Un concepto 360 para las fracturas maleolares se refiere a un enfoque quirúrgico integral que considera la totalidad de la anatomía del tobillo, no solo el área de la fractura, al planificar y ejecutar la reparación. Las fracturas trimaleolares que involucran al maleolo medial, al maleolo lateral y al maleolo posterior se han asociado tradicionalmente con un pronóstico menos favorable para las fracturas de tobillo. Con menor frecuencia se fractura el borde tibial anterolateral del tubérculo de Trilau-Chaput y el borde fibular anteromedial, que es el fragmento de Guastafel-Lefort. Las fracturas trimaleolares con fracturas anteriores se denominan fracturas cuadrimaleolares. No solo una planificación correcta nos llevará a un buen resultado. Se necesita una vista de 360 para planificar el tratamiento apropiado. Se debe evaluar intraoperatoriamente la estabilidad sindesmótica y la tomografía axial computarizada es esencial, ya que varias fracturas posteriores o anteriores pueden no diagnosticarse con una radiografía convencional. Tenemos que tener en cuenta que el fragmento posterior o el maleolo posterior es el maleolo de referencia, es por allí donde debemos realizar e iniciar el tratamiento quirúrgico. De este modo tenemos las indicaciones. Tenemos las indicaciones clásicas y las indicaciones actuales. Las clásicas hablaban de que el tamaño del 20 al 30% era referencia para acto quirúrgico, igual que el desplazamiento mayor a 2 milímetros. Ahora, las indicaciones actuales hablan de la inestabilidad sindesmal, impactación de la superficie articular tibial, escalón articular de 1 a 2 milímetros y el segmento intercalar. Se necesita una vista de 360 grados para planificar el tratamiento adecuado de la fractura, incluido el reborde tibial anterior y el posterior. Tenemos que tener en cuenta que la tomografía computarizada es esencial. El tobillo se va a dividir en 4 áreas en la tomografía axial computarizada. Tenemos A como el maleolo posterior, B el maleolo medial, C el maleolo lateral y D el fragmento de Chaput y o Guastafel del maleolo anterior. Según el maleolo afectado, se han descrito diferentes abordajes y métodos de fijación de la fractura. Acá tenemos la imagen de una tomografía axial computarizada en donde divide el tobillo en 4 zonas, ya anteriormente mencionadas. Acá la vemos más gráfica. Entonces tenemos que en un maleolo posterior se va a dividir en un maleolo posterior posterolateral, posteromedial y A3, que es tanto posterolateral como posteromedial. También tenemos que la clasificación de la B, que es un maleolo medial, la C, que es el maleolo lateral, y la D es el maleolo de Chaput o Guastafel, dependiendo de estos fragmentos. Entonces, según estos tipos de clasificación, por eso es que es importante conocer cuál es el fragmento afectado para proceder con los abordajes que vamos a mencionar de esta forma. Una vez que tenemos claro cuál es el maleolo afectado, entonces vamos a realizar un abordaje. Si el A1, un abordaje posterolateral, A2, un abordaje posteromedial y A3, un abordaje posteromedial modificado. Ahora, si tenemos un A1 más B, realizamos un abordaje posterolateral más un posteromedial. Si tenemos uno A2 más B, entonces realizamos un abordaje posteromedial más medial. Si tenemos el fragmento A3 más B, realizamos un abordaje posteromedial modificado más medial. Si tenemos un abordaje o un fragmento A1 más C, realizamos un abordaje posterolateral. Si tenemos un A2 más C, realizamos un abordaje posteromedial más posterolateral. Si tenemos A3 más C, realizamos un abordaje posteromedial modificado más posterolateral. Si tenemos un A1 más B más C, realizamos un abordaje posterolateral más medial. Si tenemos A2 más B más C, realizamos un abordaje posteromedial más posterolateral más medial. Si tenemos el fragmento A3 más B más C, realizamos un abordaje posteromedial modificado más posterolateral más medial. De esta forma tenemos esta imagen más gráfica de los abordajes que mencioné ya anteriormente.
Es importante resaltar que el maleolo posterior es el fragmento de referencia para la técnica quirúrgica. Es por allí donde debemos comenzar. La indicación para el tratamiento quirúrgico se basó durante mucho tiempo en su tamaño y el desplazamiento, es decir, del 25 al 33% de la superficie articular y el desplazamiento mayor a 2 milímetros. Sin embargo, con el avance de la tecnología de imagen, la interpretación de este tipo de lesión ha cambiado. Tenemos que lo importante no es solo el tamaño, lo imprescindible una tomografía para su diagnóstico y planificación. Lo importante es el compromiso de la incisura, su reducción coloca el peroné en su escotadura, su fijación da estabilidad sin desmal y evita su protección. Y el mejor método de estabilización es la placa. Los fragmentos intercalares y la evaluación de la sindesmosis son consideraciones importantes para definir el mejor procedimiento. De modo que las fracturas maleolares posteriores pertenecen al grupo A. A1 cuando hay afectación posterolateral, A2 cuando hay afectación posteromedial y A3 cuando ambas porciones posteriores, posterolateral y posteromedial, están afectadas. Si la fractura afecta al maleolo posterolateral, es decir, A1, preferimos el abordaje posterolateral, que es el Gatelier y Chastak. El paciente se coloca o se posiciona en decúbito prono. La incisión se planifica entre el borde posterior del maleolo lateral y el tendón de Aquiles, como vemos en la imagen. Es importante resaltar que esta incisión se debe realizar de 8 a 10 centímetros. Una vez que incidamos sobre piel, tejido celular subcutáneo, vamos a incidir sobre la fascia de los peroneos. El nervio sural debe identificarse y protegerse en el tejido subcutáneo, ya que su anatomía es variable. Una vez que abrimos la fascia superficial, avanzamos a la fascia profunda, vamos a separar los tendones peroneos lateralmente y el tendón flexor del alus longus medialmente para acceder a la región de la tibia posterior y el peroné. Como vemos en la siguiente imagen, y de igual manera, a visión real, posicionamos el paciente, realizamos la incisión y si se encuentran fragmentos, o sea, una vez que ya lleguemos al tejido óseo, si se encuentran fragmentos intercalares, estos se van a reducir al pilón tibial anterior y se van a fijar con aguja de Kirchner o clavos reabsorbibles. Si los fragmentos no son susceptibles de fijación, entonces vamos a preferir resecarlo. Si el tamaño lo permite, vamos a fijar el maleolo posterolateral con una placa tubular o tercio de caña, que estos no contienen bloqueo, de 3.5 milímetros. Si el fragmento es pequeño, entonces vamos a utilizar tornillos canulados con arandela. Es fundamental respetar el ligamento tibio-peroneo posterior inferior. Este es un estabilizador importantísimo de la sindesmosis y nos va a ayudar con la reducción indirecta del peroné distal hacia la incisura, que recordemos anteriormente es importante y es por eso que se debe comenzar por el maleolo posterior. Como vemos acá en la imagen, tenemos una placa tercio de caña de 3.5 milímetros y vemos en la radiografía cómo se debe hacer. Recordemos que primero se debe reducir el peroné y posterior seguir la secuencia. Si la fractura afecta principalmente la porción posteromedial, es decir, A2, vamos a optar por un abordaje posteromedial. Pero es importante recordar que si la fractura afecta la parte posteromedial y posterolateral del maleolo posterior, o A3, como vemos en la imagen, entonces elegimos un abordaje posteromedial modificado.